Buenos días, 8 de la mañana, en un día en el que hoy sí vamos a ver, como dice Juan Ignacio Crespo esta mañana, que la montaña va a parir un ratón. Y es lo que al final ha estado haciendo Europa en otro de sus circos habituales sobre el precio del gas. La jornada nos va a poner ya hoy en la tesitura de que el famoso título, el famoso claim de esta segunda temporada, la primera fueron las sanciones a Rusia, ahora es el tope a todo lo ruso, empieza a coger cuerpo. Y claro, sucede que cuando las cosas empiezan a coger cuerpo en Europa y en el conjunto del G7 últimamente, el desastre es mayúsculo. La toma de decisión equivocada es mayúscula y sobre todo el desconocimiento absoluto de dónde puede colocarse un tope, ni tan siquiera va a llegar a donde tiene que llegar. La situación del tope en Europa solo refleja la incapacidad y la inutilidad de quienes están al frente de Europa ahora mismo para la toma de decisiones. Fíjense, porque después de todo lo que hemos vivido, después del movimiento de vamos a atacar a la línea de ingresos de Putin, tenemos una fotografía que nos llama o que nos deja perfectamente reflejado lo que está sucediendo en el entorno de esa relación de Rusia con Occidente, pero sobre todo con Europa. Europa lleva meses hablando del tope al gas para intentar evitar que suceda, que en el fondo el ciudadano europeo, Europa, la exención ibérica española, etcétera. El lío que han montado es descomunal para llegar a parir un ratón, pero lo ha parido una montaña. Es espectacular. La Comisión Europea, que ya tiene preparada la propuesta de tope del precio al gas natural, lo va a situar en 275 euros el megavatio hora. Para aplicarse, tendría que superar ese límite por 2 semanas. La fórmula para determinar además el precio es retorcida a más no poder. De haber estado vigente desde enero de este año, no se habría aplicado en este año en ningún momento. En ningún momento se habría aplicado. Es decir, acaban de hacer un brindis al sol espectacular en Europa después de todo el movimiento que hemos tenido para quedarnos en la casilla de salida. Y es que lo que Europa está planteando no sirve para absolutamente nada en el mercado del gas. Y 3/4 partes o 4/4 partes con el tope al petróleo ruso, del que también vamos a hablar enseguida. Pero primer punto clave al inicio del día, ese comportamiento de actor económico de Europa que es un auténtico desastre. Que es un desastre monumental. Y tienen la mejor explicación, tienen la mejor comparación en que ayer Rusia levanta la mano justo con el tope del gas natural en Europa a 275 euros el megavatio, con todo ese mecanismo desastroso. Rusia levanta la mano, dice que parte del gas que manda por Ucrania se está yendo a Moldavia y que por tanto, porque esa fue la amenaza de Gazprom, esa fue la amenaza de Gazprom de ayer, no fue para castigar a Europa. Lo que dice Rusia es, bueno, puede castigar colateralmente a Europa y a Estados Unidos, ya la verán por qué, pero el movimiento es de intentar ver de qué manera se está cogiendo o se está perdiendo unos 50 millones de toneladas de gas saliendo de ese canal, de esa tubería, desde Ucrania, que no llega a Moldavia. Y por tanto Rusia dice, lo voy a parar. Esa amenaza de Gazprom ayer hizo subir el precio del gas natural en el mercado europeo, donde se va a poner el tope, no debería importarle demasiado a Europa, un 14,6%, hasta los 124,5 euros por megavatio. Lo que significa que el movimiento de Rusia sí impactó directamente en el conjunto del mercado europeo, pero el tope no hizo absolutamente nada. ¿Por qué? Por la razón que les estamos comentando los analistas, los economistas, al ver el movimiento y todo el procedimiento que tienen que implementar, han visto que es totalmente irrisorio lo que se ha planteado y lo que ha puesto Europa encima de la mesa. Fíjense en este gráfico que marca el benchmark europeo en el futuro del gas, en el que se ve el movimiento de subida, el movimiento que viene repercutido porque el cambio, la amenaza de Rusia sí afecta en esa subida del 14,6%. Bueno, hasta en el mercado americano, que no tiene un impacto directo en el comportamiento de Rusia, el mercado ayer subió un 1,93%.
hasta en el mercado americano se notó el movimiento de Gazprom. ¿Qué notó el mercado del movimiento europeo? Absolutamente nada. Principalmente porque es un desastre absoluto lo que ha vuelto a plantear Europa a la hora de plantarse, de moverse, de estar en ese entorno en el que quiere topar. Topar sin saber es el mayor de los desastres. Principalmente porque puede poner luego un comportamiento ascendente en el precio de una manera muy fuerte si no funciona ese tope tal y como se está haciendo. Punto principal del tope, porque el día viene cargadísimo de información, es el gas natural. Desastre europeo. Lo mejor que pueden hacer es tirar a la basura ese documento que han sacado, volver a sentarse de una manera seria, conforme los europeos pagan para que ellos puedan cobrar, de verdad, sentarse de una manera profesional, recogerse por los lados de quienes necesiten, que conozcan de verdad qué es y cómo deben hacerlo y tomar una decisión a la altura de los ciudadanos europeos. La decisión, el movimiento del tope es una vergüenza europea. No va a servir de nada. Y les repito lo que les estaba comentando. En el caso de que esto se hubiese planteado desde el 1 de enero, no se habría aplicado este año en ningún momento, a pesar de tener el precio del gas natural por encima de 300 euros el megavatio hora y en el entorno de los 350 euros. A pesar de que el tope sea de 275. ¿Por qué? Porque han hecho una fórmula típica de burócrata europeo. Y es que tiene que juntarse el sol con la luna para luego entre los dos hacer un reflejo a través de un espejillo en el mar. Y entonces, un desastre absoluto. Váyanse a casa. Todo para esto es innecesario. Y tenemos el otro tope importante en el día, que es el tope al petróleo ruso. Gran parte de Europa y del G7 pide $30. Cuando llegan a sentarse, ya les estamos contando los últimos días, 30 es donde se puede hacer daño y si no, no hagan nada. Incluso hay países europeos que están transmitiendo a Europa, Polonia, Lituania, que han dicho que un tope que supere los $20 el barril es hacer otro brindis al sol. Oiga, es que vamos a hacerle un daño a Rusia espectacular. Pero ustedes, ¿pero qué están haciendo? Es decir, poner el tope del petróleo en $60, fíjense en el siguiente gráfico, sirve más o menos como salir a pasear un día mirando el cielo sin hacer absolutamente nada. Lo mismo, verán en este gráfico cómo la media del precio ahora mismo del Brent de los Urales está ¿dónde? En $60. Entonces, todo este procedimiento de sanción, para dejar el tope donde de manera natural ya está el precio del petróleo ruso, mejor se lo pueden ahorrar. ¿Qué es lo que está diciendo Polonia y Lituania? Si cogemos la media del precio de producción, cogiendo el fracking también desde Rusia y toda la producción por medios alternativos de petróleo para sacar el crudo, Rusia debe estar produciendo en el entorno de 15 o 20 dólares. Meterlo en 60, que ya es a lo que está cobrando Rusia, es algo así como no hacer absolutamente nada. De tal manera que Polonia y Lituania, que por cierto fueron los dos países más beligerantes en la crisis de Polonia por razones obvias, Lituania porque apareció allí de una manera un poco extraña, pero los dos países están diciendo, ojo, porque con lo que están haciendo y con los datos que nosotros tenemos, esto que van a hacer no sirve para nada. Por lo que le plantea a Europa, oiga, tiene que hacer algo donde el tope del petróleo al menos esté en 20. Oye, ¿no quiere 20? Pues póngalo en 30. Pero 60-65 dólares solo le gusta a Zelensky, que ayer apareció diciendo que introducir 60-65 dólares, eso suena razonable desde el punto de vista de nuestros aliados, desde nuestro punto de vista, dijo el asesor también económico del presidente, Oleg Ustenko, nos gustaría ver el mínimo posible, el coste marginal de producción, pero entendemos que Occidente quiere poner un primer precio en el entorno de los 60-65. ¿Qué significa eso? Significa que la propia Ucrania entiende que el precio máximo por encima del precio marginal, que estaría en el entorno de los 20-30 dólares, no tiene sentido. Pero también nos explica, nos hace entender
que no quiere Occidente poner un precio que esté por debajo de $60, que como ven en el gráfico no sirve para absolutamente nada. De tal manera que el principal topic, el principal tema, el principal claim de esta segunda temporada, que es el tope, es un fracaso absoluto. Es un fracaso en materia de gas, es un fracaso en materia de petróleo. Si el tope del gas y el tope del petróleo se van a hacer en ese escenario, pues que lo dejen. No va a servir prácticamente para nada. Y quitemos el prácticamente. No va a servir para nada. 5 claves del día en una jornada en